Todavía estamos en el final de la semana 69. Y la semana 70, cuando termina la semana 70, es cuando viene lo sabroso para los hijos de Dios. Es cuando viene lo más rico, lo más esencial, por la razón elemental por el cual nos estamos reuniendo siempre. Porque es cuando dijo allá en el libro de los Corintios, capítulo 51, y suene la trompeta, la séptima trompeta, la trompeta final. Eso va a ser lo sabroso. Es cuando se culmina ya todo, ya pasó la gran tribulación, ya pasó y viene la guerra del Armagedón, y a esa ya no vamos a participar nosotros. Nosotros ya vamos a estar en bodas con el Cordero. Miren que hoy es el Señor, cómo se manifiesta en su santa palabra, y sobre eso mismo vamos a hablar esta hermosa mañana. Vamos a tratar de ver el discernimiento de la palabra del Señor, lo más sencillo que podamos. No vamos a entrar a profundidad con un lenguaje muy elocuente, ni con un vocabulario que nos cueste comprender, sino que lo más sencillo posible, cómo es el desglose completo de las 70 semanas, cómo es la semana 69, cómo es la última semana del Señor. Así es de que eso fue una gran profecía que recibió el profeta Daniel, y el discernimiento global de lo que recibió también Juan, el teólogo, allá en la isla de Pasmo, el mismo discernimiento que recibió Pablo, a pesar de que él antes había andado con cosas muy malas fuera de la tangente espiritual del Señor, pero cuando el Señor lo llamó a ser un siervo de él, cómo Dios lo utilizó, en la misma manera como Pedro, como aquellos grandes hombres también tuvieron ese gran discernimiento global para su vida y poder completamente andar hablando los acontecimientos actuales de lo que sucede. Porque algo grande y maravilloso de lo que está sucediendo es que la iglesia no se está dando cuenta del problema, que poquito a poquito, cada día, cada paso que damos, cada día que amanece, nos estamos acercando a la semana 69, o al final de la semana 69. Prueba de ello es que el 13 de este mes de noviembre hubo una gran reunión, cumbre, allá en el monte Sinaí. El monte Sinaí fue el lugar donde recibió Moisés los 10 mandamientos, las tablas. Y ahí el 13 de noviembre, cuando la luna se puso roja, no sé si algunos tuvieron oportunidad de verla, ese día estaban reunidos como 20 personajes importantes a nivel mundial, porque había que cambiar muchas cosas en el mundo. Entre eso, primero, ya no tenemos a Dios como nuestro parámetro, por sus locuras mentales. Ahora tienen ellos ya su propio Dios. Su Dios es la naturaleza. ¿Y de quién es la naturaleza? De Dios. Que ya no respiren de nuestro aire, porque este aire nos lo da Dios. ¿Y por qué lo están ocupando ellos? Pues tuvieron un puño de puntos que ellos trataron, que no se los voy a dar, pero si un día quieren que les hable sobre eso, pues les puedo traer un mensaje sobre estas locuras que esta gente habló. Y tuvieron esa gran cumbre completamente, ahí eran personajes grandes de todos los cambios que había que hacer, y cambiaron los 10 mandamientos. Y los empezaron a desglosar cómo iban a hacer los 10 mandamientos completamente. Ahora para ellos ya hay nuevos 10 mandamientos. Y entre esos, ahí está el partícipe del Papa, el cual también él estaba con esas inquietudes y todo eso. Pero aparte de todo eso, hermanos, hace 2 días atrás, en los Estados Unidos, cambiaron la moneda. Sí, siempre existe el dólar, pero ahora es digital. Así como el criptomoneda que andaba por ahí, ¿verdad? Así ahora la moneda ya es digital. Ese es un gran problema, hermano, que ya nos está poco a poco controlando completamente. Y la Biblia en la Tesalonicenses, en segundo libro, dice de que cuando venga la apostasía, entonces ya enseña de que el Rey de Reyes y Señor de Señores ya va a tocar la trompeta para que nosotros nos levantemos. Y nosotros dejemos todo este sufrimiento y todo esto. En Bélgica hay una gran bestia, así se llama, la bestia se llama ese,
donde está el control completo, son varias cuadras donde está completamente el control completo de todo el mundo, donde le van a poner el chip y van a tener la marca de los 3 seises. Y los 3 seises, ¿quiénes lo van a poder llevar? Lo van a llevar todos aquellos que no quieran aceptar el evangelio para su vida personal. Todos aquellos que digan, no, nosotros adoramos a ese animalito que han puesto ahí. Pero nosotros vamos a estar, primero Dios, que estemos muertos para que estemos completamente no bajo ese sufrimiento, de esa presión moral que va a tener el pueblo. Porque la verdad, hermanos, y la iglesia se está descuidando. La iglesia está muy descuidada completamente. Hablaba yo con mis hermanos y les decía que la iglesia necesita reestructurarse y organizarse bien para solidificarnos en el Espíritu Santo. Primeramente tenemos que organizar bien nuestros cultos, en todo sentido. Tenemos que organizarlos de una manera que sea agradable, atractivo, para que la gente venga. Denle la gloria y la honra a Dios, que usted ya tiene a Cristo en su corazón, pero aquellos nuevos que vienen y se ven las cosas que no son normales, forget it about I am living, I am going for my home. Me olvido de todo esto, yo mejor me voy para mi casa. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que atrapar a la gente, tenemos que ser, porque nosotros somos partícipes de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyera y fuera bautizado, tendrá la oportunidad de entrar juntamente con nosotros a su presencia. Y otra de las cosas donde estamos fallando, que estamos de egoístas y no nos hemos dado cuenta, el egocentrismo personal, que lo importante es que yo me salve, lo importante es que yo soy cristiano y yo me voy a salvar. No es así. Compartamos este banquete, compartamos la gloria de Dios, compartemos su evangelio, repartámoslo completamente, el pan de vida, para que todos unificados comamos del pan del Señor como es. Mire, ahorita hay un virus más fuerte, que le pusieron coronavirus. Ese virus da otros síntomas más sencillos, pero cuando siente la gente ya se está muriendo, se muere más rápido. Pero si usted salta sólido en el Señor, eso no lo va a tocar. Porque sabe una cosa, dentro de cada uno de nosotros vive el Espíritu de Dios. Amén. Y no hay espacio para más. Yo tengo todo mi cuerpo completamente lleno de la gracia del Señor Jesucristo y no se puede filtrar nada más en mi cuerpo. Ni enfermedades, ni problemas, ni nada. Porque está Dios dentro de nosotros. Pero si nosotros formamos espacios, un pequeño espacio, y se va a filtrar aquel que quiere derrotarnos. Nosotros tenemos que tener ese gran cuidado completamente. Cuando digo egocentrismo, ¿qué quiere decir? Si tenemos hijos, ¿y dónde están nuestros hijos? En la parte de nosotros. Amén, gloria a Dios. Tenemos que ver cómo les decimos que también para ellos Jesucristo murió. Tenemos que decirles que también el Señor Jesucristo extendió sus brazos allá en la cruz del Calvario por ellos. Que Él no extendió los brazos solo por nosotros. Él los extendió por todo el pueblo. Y tenemos que tratar de no ofendernos ninguno, porque somos hijos de Dios. Y la linda mujer que Dios nos ha puesto de pastora, cuidémosla porque es una joya. Amén. Es escogida por el Señor. Y tengamos cuidado. Porque recuerden lo que le pasó a Aarón, lo que le pasó a la María, cuando estaban murmurando porque se paró Moisés y dice el Señor que no nos mezclemos con los prietillos que están por ahí. Le puede decir yo solo el color para no andar adivinando mucho. Esa ciudad de Lidia, esa era antes. Y vinieron y dijeron, ¿cómo es posible que nuestro hermano, dijo la Marillita, él sí puede tener si su mujer no es cuchita, pues? Amén. Y nosotros vamos a obedecerle a él. Pero él no estaba, era la orden que Dios le había dado, pero Dios no le dijo, tu mujer que es cuchita también echala por un lado. Entonces se quedó siempre con su mujer, cuchita. Pero por esa razón vinieron ellos y murmuraron contra él. ¿Y qué le pasó a la Marillita? Se llenó de lepra. Y la expulsaron del pueblo, la tiraron afuera por andar hablando y por andar
diciendo cosas en contra del ungido de Dios. Amén. Si Dios nos ha puesto esa mujer bella, esa mujer dulce, que le tengo mucho cariño, mucho afecto, cuidémosla, protejámosla, defendámosla, porque es por el poder del Espíritu Santo que Dios le ha dado la unción de estar al frente de esto, y nosotros tenemos que ayudarle a que esto crezca, tenemos que ayudarle a que esto se desarrolle más, que se vuelva más inmensa nuestra iglesia. Sintámonos orgullosos de ella, sintámonos con ese gran amor que ella comparte. Yo no sé si ha pasado algo o no ha pasado algo, pero yo siento de que a veces nosotros no cuidamos lo que Dios nos da. Sí, así es, hermano. A veces nosotros lo vemos con menosprecio. Amén, hermano. Yo soy bien preparado académicamente, yo soy un ingeniero, yo soy un arquitecto, de ver esto de usted, porque usted no tiene ni título, hermano. ¿Cómo es eso? La humildad está dentro de nuestro corazón, y los títulos no valen de nada. Pablo era un hombre preparado, era un gran arquitecto, era un hombre muy albañil, alguien que diseñaba bien las cosas, pero él decía que todas sus ofrendas que recibía las llevaba allá a Jerusalén, porque hacía con estas manitas me gano el pan de cada día, y las ofrendas que me dan, llegaba con la matata allá y le entraba al alfolí. Cuidaba él a los siervos que Dios le había dado. Lo mismo hagamos nosotros. Si algo sienten pesada, mis palabras no son mías, son del Señor. Porque es la palabra del Señor la que hay que poner en práctica. Yo no. Si yo vengo aquí de bocón, el Señor me va a cortar, el Señor me va a quitar. Pero no vengo a hablar de eso, sino que eso es como un tic de entrada, porque vamos a hablar en esta hermosa mañana de la profecía que recibió Daniel de la semana 70. Y el calendario hebreo es muy diferente a lo de nosotros. El calendario hebreo suma de 7 en 7 por año, entonces quiere decir a 490 años. Y ustedes pueden darse cuenta que al desglosar completamente esto, que lo vamos a simplificar lo más que podamos, las 490 años, el Señor Jesucristo se une. En la Biblia apareció en el 483, entonces faltaba una semana para que se terminara. Y si aparece en el 483, automáticamente en ese año que aparece el Señor Jesucristo, y cuando entra triunfal allá a Jerusalén, y llora Jesús cuando ve aquel pollino y dice: oh Jerusalén, tú que matas a tus siervos, tú que matas a tus profetas. Y empieza Jesús ahora a llorar. Amén. Le dio tristeza llegar a aquel lugar. Sintió un gran dolor llegar. Fue en la semana 400, fue en el año 483, o sea, la semana 69, cuando eso sucedió. Entonces ahí se paró el tiempo. Pero sobre eso es que vamos a hablar qué siguió después de todo eso. Pero para eso vamos a pedir la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, porque si Virgilio está hablando aquí, por favor, hermanos, no tengan miedo, agárrenme del pelo y sáquenme ahí. Pero que sea el Espíritu Santo quien nos se glorifique en nosotros. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de lo alto, para que sea Dios quien se glorifique en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo nombre. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, estamos en esta hora del año pidiéndote la dirección, para que tú seas, Señor, quien hables en esta hermosa mañana. Unge mis labios, limpia mis pensamientos, Señor, y que no venga a hablar cascado, Señor, que hable completamente lo que es la grandeza de tu Santo Espíritu, de tu amor y de tu misericordia y de tu bondad con tu pueblo, Señor, para que esta iglesia, Señor, crezca en espíritu y en verdad delante de tu presencia, y que en aquel día cuando tú vengas, Señor, nos vayamos contigo, Padre. Glorificado sea tu nombre. Amén y amén. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo así como están paraditos. Y vamos a leer el capítulo 9.
versículo, vamos a leer del 21 hasta el 24. Y vamos a ver qué es lo que Dios nos tiene ahí, qué secreto tiene Dios para nuestras vidas hermosas. Mañana. Amén. ¿Ya tienen lista? Amén. Bueno, la palabra del Señor dice, del 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos las 3 de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo venía para enseñártela, porque tú eres muy amado, entendido, pues la orden y entendimiento de visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar tu prevaricación y poner fin al pecado. Fíjense, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para hacer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pueden sentarse. Miren qué bello Dios cómo se manifiesta. El pueblo de Israel, por sus incupiscencias, por su vida no buena, fue llevado cautivo a Babilonia. Y Babilonia, al estar allá, ellos añoraban completamente su tierra de Israel. Israel, desde esa época, después de que entraron, de la época del jubileo, que ellos entraron de Egipto a la tierra prometida, que no entró Moisés con ellos, sino que fue Josué el que tuvo el privilegio de entrar con ellos. Amén. Tuvieron grandes problemas en todos sentidos y no se podían organizar como pueblo siempre, pero por el pecado que ellos existían y no obedecerle a Dios, porque ellos estaban bajo los 10 mandamientos, o sea, estaban viviendo bajo la ley, pero no querían ellos completamente el dominio de eso, sino que cada quien hacía su voluntad. Sí. Amén. Pidieron en una época un rey. Samuel se enoja, se siente molesto por eso, y al llegar a esa época, llorando Moisés, le dice Dios a él, no te preocupes, Samuelito, no es a ti que desechan, es a mí quien me están desechando, dijo Dios. Y completamente le ungió ahí a Saulito, y a Saúl le salió perverso, no hacía la voluntad de Dios. Por esa razón Dios buscó otro y ungieron al rey David. Y el rey David, a través del proceso, cuando él está allí, en esa época, él no podía tomar posesión del gobierno completamente, de querer gobernar a Israel, porque él respetaba al ungido de Dios, que era Saúl. Eso es lo que nosotros podemos ver, que los ungidos de Dios o los que Dios pone, tenemos que cuidarlos. Porque por eso Saúl tenía ese temor, tenía eso, tuvo varias oportunidades de quererlo tomar cautivo o quitarle la vida, pero nunca quiso proceder contra él, siempre decía, no, es el ungido de Dios. Miren qué bello cómo se manifestaba él siempre. Pues a través de esas cosas, cuando se terminaron los reinados y todo eso, vinieron épocas muy difíciles para el pueblo de Israel, hasta que al fin fue invadido por los babilonios en la época del rey Darío, en la época de Ciro, en la época de Jefter, todos esos grandes reyes de esa época, y derrotaron al pueblo de Israel y lo llevaron cautivo a Babilonia. Pero ¿qué sucede en esa época? Fue la época de Jeremías, fue la época de Isaías, fue la época de Daniel y todo eso. Ellos estuvieron cautivos en esos lugares y añoraban regresar a su pueblo natal. Pero Gabriel se manifestó, llegó apresurado y le dice, Daniel, contigo quiero hablar, te vengo a dejar este mensaje, que dentro de 70 semanas esto se acaba, esto se termina, van a regresar y esto va a volver a ser normal. Y él añoraba y deseaba que pasaran esos 70, pero 70 por 7, ¿cuánto nos da? 490, o sea, eran 490 años.
Y él esperaba ese tiempo. Entonces, él sabía, porque aquí le dice la palabra del Señor, que esperaban al Mesías hasta que llegue el Mesías, dice en el 26, en el 25. Entonces, cuando ellos están esperando ese periodo de ese tiempo, no vivió ese tiempo Daniel para verlo, pero él sí ya sabía de que iba a llegar el Mesías en esa época. Fue cuando hizo la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero en ese periodo de todas esas cosas que le pasaron, de todo eso, hubieron una serie de cambios, una serie de cosas en la tierra. Entre esos, por ejemplo, en la época de cuando Pedro y Juan subían a la Hermosa a orar, ellos iban siempre a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde venían de regreso. A las 7 de la mañana se le llamaba como el shafer y a las 3 de la tarde se llamaba la monja. Entonces, o sea, son palabras hebreas, que eran las horas que ellos regresaban de eso. Y eso tuvo una gran coincidencia, porque cuando el Señor Jesucristo murió, a él lo subieron a la cruz a las 7 de la mañana. Y cuando él murió también a las 3 de la tarde, a las horas que esta gente hacían sus oraciones. O sea, todo va encajando completamente con ese tiempo. El Señor Jesucristo, cuando él fue crucificado, que fue llevado a la cruz del Calvario, le quitaron toda su ropa y todo, y estaba con aquellos dos hombres malos a sus lados, y que uno de ellos se arrepintió y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estuve en el paraíso, y el otro se burlaba de él y le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bajate también, bajame a mí también de aquí. Esos fueron quedados ahí en la cruz, y fueron las aves de rapiña quienes se los comieron, eso los destruyeron. Al Señor Jesucristo se le tocaba también, pero hubo un hombre que tenía gran aprecio y decía: ha sufrido tanto este hombre que no debía nada y todo eso. José de Arimatea vino y llegó donde el rey y le dijo: entrégame el cuerpo del Señor Jesucristo para llevarlo a una sepultura. Hubo alguien que se compadeció de Jesús por todo eso, y así fue como lo bajaron de la cruz y lo llevaron. Jesús fue tocado por las aves de rapiña, pero aquellos dos hombres que estuvieron a la par de él, eso lo destruyeron las aves de rapiña, porque así le tocaba a todo el que era muerte, le tocaba muerte de esa, no lo bajaban, porque en Israel hay costumbres que hasta la vez las mantienen, que no pueden, por ejemplo, no queman a los difuntos, sino que los entierran, porque quieren una cosa natural. En una ocasión de que había agarrado unos sirios, el pueblo de Israel, no hace mucho tiempo, tocó darle 1000 reos él, porque le entregaran 2 cadáveres de israelitas a cambio de ellos. 1000 reos vivos por 2 muertos, para ellos hacerles la sepultura natural, porque para los israelitas eso no es bueno, esas cosas, esas costumbres y todo eso. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, de que en todo este tiempo, en todo este periodo, no teníamos Biblia en esa época. Hasta que vino el Señor Jesucristo fue cuando se empezó a organizar todo lo que es la Sagrada Escritura. Hubieron unos hombres que, por ejemplo, Scott fue un hombre que trató de hacer una Biblia. Él era un evangelista, y al oír una expresión de un sacerdote en el siglo XIX, dijo que los cristianos no iban a pasar por el proceso del sufrimiento de la gran tribulación. Le gustó y la puso en la Biblia, y de ahí fue famosa la Biblia de Scott. Yo nunca la he leído, la Biblia de Scott, porque yo solo he leído nada más la Reina Valera, porque respetando lo que la palabra del Señor me dice en el último capítulo, los últimos versículos, que no puedo leer otra Biblia, porque las otras Biblias pueden venir transversadas, pueden traer un punto de más, una coma de más, mientras que la Reina Valera ahí dice que no podemos en ningún momento hacer todo eso. Pues a lo que quiero llegar es que va a venir un momento dado de preocupación, porque si se terminó la semana cuando el Señor Jesucristo murió y fue la semana 69, la última semana que pasó, se paró el tiempo. Vino un gran cambio completamente. Y al venir ese cambio, por ejemplo, el nombre de Abraham
tiene 4 letras. La Ales, la Bet, la Yetz y la Nun. Son 4 letras. Esas, si ustedes las suman completamente, eso le da 243 al su módulo. Pero el nombre de Dios al escribir en hebreo quiere decir Yud, Hei, Ba, Hei. Al quererlo leer, entonces eso es diferente. Allí hay una letra que dijeron, le voy a cambiar el nombre a Abraham, y ahora se va a llamar Abraham. Entonces se le subió otra letra a Abraham. Y al subirle esta otra letra, subió el valor adquisitivo del nombre de él. Entonces él llegó a hacer un gran cambio que llegó al 248. Entonces todos los que nos entregamos a Cristo, automáticamente tenemos un valor adquisitivo mejor. Fuera de Cristo valemos menos, pero ya en Cristo valemos mucho. Amén. Miren qué diferencia a través de este proceso, porque en el capítulo 12 y al 17 de lo que es el libro de Génesis, podemos encontrar completamente el proceso cuando Dios hace el compromiso con los caldeos, o sea, en especial con Abraham, cuando le dice que por ti bendeciré a todos los pueblos de la tierra. Le dice Dios a Abraham, y por ti serán benditas todas las generaciones que vengan. Entonces nosotros alcanzamos a adquirir eso. Pero si venimos al camino del Señor, entonces automáticamente sube nuestro valor. Amén. Pero ¿para qué nos sirve esto que les estoy diciendo? Porque la gran bestia va a llevar la marca de los 3 seises. ¿Y qué son los 3 seises? El 6, usted sabe que es el número del hombre. El hombre y 3 seises. Entonces, cuando usted si aprendiera a dominar ¿cómo se llama? El vocabulario hebreo, completamente supiera que cada letra tiene un número. El número, empezando desde el 1 para atrás, al 10 llega, y el 10 ya empieza a subir de 100 en 100 hasta y en el 20, ya de ahí suben los miles para allá. Lo que le quiero decir es de que si con eso nos podemos dar cuenta cuál es el nombre completamente de la bestia, porque ya está. Ya está. Prueba de eso es todos los cambios que están sucediendo ya. Prueba de eso es de que el 9 de septiembre de este año encontraron ya la raza de la vaca que se perdió, que nos habla en números. La vaca roja. Ustedes saben de que para eso van a necesitar una vaca roja que la van a quemar y la van a purificar, y que con la sangre y con eso para ofrecerle el sacrificio a Dios. Ya está la vaca también. Ya está completamente todos los ladrillos, las piezas que va a ocupar para hacer el templo de Israel. Están en el Mar Muerto, ahí están todos completamente. Pero una pieza que hace falta, esa es la que desecharon los hombres, y esa es el Señor Jesucristo. Esa pieza, pero nosotros le hemos venido y le hemos posesionado nosotros de ella. Porque nosotros, para serles honestos y sin ninguna egocentrismo, nosotros sí amamos al Señor. Porque si usted no amara al Señor, no estuviera esta hermosa mañana. Si usted no quisiera la salvación, usted no estuviera oyendo la palabra del Señor. Ayer en la tarde, y he tratado de venir a querer apoyar a los jóvenes los sábados, me he dado cuenta que 3 jovencitos nada más. Debemos de apoyar a los jóvenes. Amén. Es la semilla cuando nosotros nos vaya, porque mire, si bien es cierto que la venida del Señor Jesucristo está a las puertas, y dice en el capítulo 51, el versículo 51 del capítulo 50 de los Corintios, que cuando suene la trompeta final, el pueblo de Dios se va a resucitar. Pero, ¿qué tal si usted no se muere todavía? Necesitamos apoyar a los jovencitos. No sabemos cuándo vamos a morir. Y la gente nunca viene al Señor. Tienen más de 2000 años de estar hablando de eso. Perdón, ¿y somos eternos? ¿Nos aguantaremos siquiera 100 años de vida? Poquitos días aguantamos. Si Dios nos regala 75, 70, 80 años, es una gran bendición. Ustedes, yo no sé por qué quieren más años de vida. Si son pocos, es corto el periodo que vivimos aquí en la tierra. Y si en ese periodo no le servimos al Señor, nos quedamos sin Dios y sin esperanza. Hay algo grandioso en todo este esquema de lo que estamos hablando. Cuando Dios hizo
el famoso lago de fuego, el infierno con azufre, no lo hizo para nosotros, para ninguno de nosotros, ni para ningún humano. Ese fue exclusivamente para aquellos ángeles que fueron tirados de allá del reino de los cielos y para el diablo en especial. Amén. Para ellos es ese lugar. Pero hay unos que les gusta seguirlo. Hay unos que quieren irse para ese lugar. Lo siento, el que no quiera obedecer al Señor, no le espere ese lugar feo. Yo no, porque siento calor, decía la hermana Julita en la mañana que venía, estaba sudando y ahora ahí llega a ese lugar que dicen que no me van a alcanzar ninguna Coca-Cola, ¿no? Y yo queriendo tomarme un poquito de agua helada, diciéndole al hermano Francisco, tráigame una botellita de agua helada, hermano. No se puede, ¿verdad? Hermanos, las cosas en el Señor son serias. Son reales. Ayuda, y si el Señor dice de que hasta la semana 69 apareció el Mesías, y entonces cuando Él entró triunfante a Jerusalén, y que solamente nos falta esa semana, y en esa semana estamos, en esa semana fue dividida en 3 años y medio, el primer tiempo. Y 3 años y medio después de eso son los 7 años, de lo que aquel día hablaba la hermana. Y esos son, en 3 años y medio, ¿cuántas semanas hay? Hay 42. La Biblia habla de 42 semanas. Habla de 1260 días. ¿Cuántos días habla la Biblia? 1260 días. Si sumamos 3 años y medio, 42 meses, o 1260 días, son los 3 años y medio del primer tiempo. Pero en ese periodo, preguntémonos en cuál estamos. No hemos llegado todavía a ninguno de ellos. Porque cuando eso suceda, cuando lleguemos, no tiene aquí tiene esto. Cuando lleguemos a ese tiempo completamente, podemos darnos cuenta de que cuando lleguemos a los 3 años y medio, 42 semanas o 1260 días, esto es el periodo de aquí. Estamos en la semana 69 y ya vamos a empezar esta semana. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando venga el anticristo, cuando aparezca el falso profeta, cuando estamos preparándonos para entrar a esa semana. Eso es lo tremendo. Pero cuando entremos a este periodo de acá, vamos a estar por este tiempo, y los dos que van a andar predicando en Jerusalén, ¿cómo se les llama? Testigos. Los 2 testigos. Que un día predicamos sobre eso de los 2 testigos, ¿verdad? Entonces este es el periodo. Pero cuando pase esto de aquí hay un cambio hasta aquí, y de aquí para allá empieza el milenio. De aquí para allá. Pero miren, hermanitos, estos 7 años que nos faltan, nosotros esperamos estar con la gracia. Aquí le pongo para que lo lleve para allá, hermano. Oye, ese periodo, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Porque mire 2 Tesalonicenses lo que nos dice. Vamos al libro de 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Eso es lo malo, no leer la Biblia, que no sé ni dónde está 2 Tesalonicenses, imagínense. Es triste no leer la Biblia, hermano. Alguien que lo haya hallado que me ganó. 2 Tesalonicenses del 1, 2 y 3, léanmelo por favor, si alguien lo tiene. Se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu,
ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Amén. ¿Se dan cuenta? Ese es el tremendo problema cuando entremos a las semanas 69, a las semanas 70, cuando empecemos a pisar ese tiempo. Va a venir esos problemas. Mire, ese hombre va a venir con grandes halagos, va a venir con grandes promesas, va a venir ofreciendo paz, va a venir ofreciendo tranquilidad. Pero cuando llegue a acabar al centro de eso, ese día se va a declarar y va a decir, yo soy Dios, y se va a sentar. Cuando empiece a construir, que ponga la primera piedra allá en Jerusalén, allá miramos. Porque ya está todo preparado. Vale más, tiene el peso de 1500 kilogramos, tiene unos 50 de alto, es el candelabro que hay, que tiene 7. También tiene su significado, los 7. ¿Han visto ese candelabro de los 7 ángulos para arriba? ¿verdad? Cuando eso llegue, este hombre de perdición, el hombre malo, el hombre perverso, va a ser tremendo. Muchos creen que va a ser el Papa. No, porque este es un político, un hombre famoso, un hombre que se cree en él. ¿Cuál va a ser? Pero se va a liar con el hombrecito con eso, porque quieren cambiar la religión y unificarla, que es lo que fue la reunión que les digo que del 13, 14 y 15 fue allá en el monte de Sinaí, esa reunión para hacer una nueva religión, tener un nuevo Dios, tener una nueva idea. Ya están preparando el terreno para eso, hermanos. Y la iglesia descuidada. Pero si estamos en oración y estamos leyendo la Biblia, Dios nos va a dar la luz para que nosotros no nos enfoquen con esa lámpara engañosa, porque la lámpara nuestra es Cristo. Gloria a Dios. ¿O no se sienten felices que el Señor Jesucristo los alumbra con su lámpara? Porque ya les digo, en ese periodo de los 1260 años va a ser tremendo. Cuando eso se termine y lleguemos al final del séptimo al final, que va a empezar el milenio, en ese día dice en el capítulo, dice en el libro de los Corintios, capítulo 51, he aquí nos digo un misterio, Pablo. Es en el... ¿Cómo? No, va a ser el 15, hermano. Primera. Dice 51, sí, primero de Corintios. Pongan atención a estas palabras que tienen relatividad con lo que estamos hablando, con lo que acabamos de leer de segunda Tesalonicenses. Dice, he aquí os digo un misterio. O sea, les voy a dar un secreto. Algo que el Espíritu Santo me ha regalado y me ha dado a mí, hoy lo voy a compartir con ustedes. Está diciendo aquí, Pablito. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quedémonos ahí. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir el Señor con todo esto? Que cuando suene la trompeta, que vamos a llegar ahí más abajito, cuando sea el sonido de la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán, estén donde estén, de los miles o de los millares de cementerios donde estén, al oír el sonido de la trompeta, se levantarán. Serán con Cristo. Y los que estemos vivos, si Dios nos lo permite, y estemos vivos todavía y no nos hemos ido para esa cuevita oscura, entonces nos caerá este cuerpo viejo y nos pondrá una vestidura blanca y en hermosura. Amén. Gloria a Dios. Y volaremos juntamente con Él. Aleluya. Gloria. Pero va a ser hasta el final del que les digo, de las 70. Entonces, démosle gracias al Señor que todavía no hemos llegado a ese tiempo. Pero cuando llegue ese final, ¡wow! ¡Qué hermoso va a ser ese día!
Y ahí para allá, después de eso, dicen que vamos a bajar felices de otra vez aquí a la tierra. Y es cuando se han equivocado los testigos de Jehová, que dicen de que vamos a andar en medio de los leones, en medio de los tigres, en medio de esto y el otro, animales feroces. Es real, la Biblia lo dice. Así va a ser. Pero porque va a estar Cristo con nosotros reinando. Porque Él va a ser el Rey de Reyes y Aleluya. completamente. Es cuando ya se han culminado las 42 semanas, los 13 años y medio, o los 1260 días, y ya llegamos a ese tiempo, y que los dos testigos ya han logrado ganar las almas que lograron salvarse en ese periodo, y ahí para allá es otro periodo, porque después de las 3 semanas y media, o sea, de los 1260 para va a ser una gran tribulación, pero nosotros cuando vamos a vivir ya todo eso, porque hasta Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros estamos felices en el camino del Señor. No nos descuidemos. Yo los invito, hermanos, que nos organicemos bien y que apoyemos bien a la hermana Julia, al hermano Francisco, al hermano Armando, que nos apoya mucho con sus grandes mensajes. Sí. En los mensajes de él hay mucha sabiduría. Amén. En los mensajes de él hay conocimiento. No veo en ningún momento que yo soy el que predico mejor. No, yo no predico bien. Pero sí, hermano, en ellos hay mucha sabiduría, Amén. hay mucho conocimiento. Pues aprovechémonos para crecer en el Señor. Necesitamos tener una escuela dominical. Amén. Tenemos una escuela dominical donde nosotros Amén. nos digan con nuestro cuaderno, ¿cómo se llama ese libro que venden para la escuela dominical? Que todos aquí con sus libros ahí aprendiéndonos de memoria textos y tantas cosas. Nos quedemos congelados como esas iglesias que no están organizadas, como esas iglesias que solamente por reunirse un ratito, ahí nos vemos. Amemos al Señor, pero de corazón. Y si queremos la salvación y queremos entrar libres a esa semana que viene, Gloria a Dios. preparémonos más. Preparémonos más. Porque gozosos esperamos a sufrir en la tribulación y constantes en oración, dice la palabra del Señor. Mire, esta gente cuando estaba en el sufrimiento en el cautiverio, dicen en el Salmo 137, leamos ese salmo, mire qué sufrimiento que pasaban estos pobres hombres en esa época. Salmo 137, mire qué tremendo cómo vivían. Cuando ellos llegaban de su trabajo, llegaban de los lugares y tenían gran congoja porque estaban lejos de Israel. Dice que, hundo en los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgaban nuestras arpas, y los que nos habían llevado cánticos nos pedían que cantáramos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantad algunos de los cánticos de Sión. Como en forma de burla lo hacían para ellos, como quien dice: nosotros somos los reyes, cántenos algo de la alegría que ustedes tenían allá. Qué tristeza era para ellos. Y fíjense que cómo Dios ha mostrado que tiene protegido al pueblo de Israel. Sí. Ha librado desde el año 1948, que el 4 del mes de mayo del 1948, David Mustinger fue quien dio que ya Israel se organizaba nuevamente como pueblo, después de haber estado 2000 años en cautiverio y todo eso. Entonces ya le dijeron: ya pueden venir los israelitas. Antes los ricos de Israel andaban buscando allá por el África, por el Asia, andaban buscando terrenos grandes para ahí llegar a establecer su pueblo de Israel, porque estaban que les habían quitado hasta la tierra, habían sido gobernados por los romanos, por los ingleses, por fin por tantos países. Pero desde esa época para acá vinieron, y cuando se volvieron a organizar como país, Israel ha liberado 7 guerras. Y las 7 guerras las ha ganado. No le han ganado ni una guerra. Y la guerra que viene para ese tiempo, después del milenio, es tremenda. La guerra de la Armagedón. Ese tiempo es duro, porque dice en el Juan
que son más de 200.000 millones de soldados. Solo los chinitos ya tienen 150.000 soldados. Y todo solo para ir a atacar a Israel. Israel el solito, que es tan chiquito como el tamaño de El Salvador, 22.000 kilómetros cuadrados, apenas el pedacito de tierra, él les aguanta a todos. En Israel tienen una protección que cuando llega un misil y están dormidos, están descuidados, y toca el misil y se deshace, no les cae. Pero porque Dios les ha dado mucha sabiduría, porque Dios con ellos tiene un pacto completamente que no los pueden destruir, a pesar de que no le glorifican. Pero con nosotros el pacto que el Señor tiene es espiritual, porque para nosotros nos vino la promesa que dice en Hebreo, y los dejaré el Espíritu Santo. Nosotros tenemos más bendición que Israel. Israel lo protege de lo material, pero nosotros nos protegemos de lo espiritual. ¿Qué más esperamos nosotros del Señor? ¿O acaso creen que Dios es mentiroso? No. Dios es bello. Dios completamente está con nosotros siempre, y al que el tiempo sea detenido, nosotros no nos detengamos marchando para que podamos mantenernos en este tiempo. Y recuerden cómo dice. ¿Han oído ustedes alguna vez cuando van donde el médico y les pone el aparatito para oírles cómo le da el corazón? ¿Cómo les dice? Yud, He, Ba, He. Yud, He, Ba, He. Yud, He, Ba, He. Dice, Dios está con nosotros. Miren qué lindo. Que el amor de Dios es grande, y su misericordia es hermosa. Y compartámonos y veámonos cómo nos acercamos al hermano Francisco, a la hermana Julia, y pidámosle una reunión, cómo podemos hacer nuestros cultos hermosos. Que cuando vengamos aquí, hermano, me tocó el himno especial, pero miren, no me acuerdo dónde estaba. No, ya vengamos listo, ya de una vez. Que venimos con la lectura bíblica, me dio la lectura bíblica, ay, así como Virgilio, que ahorita no hallaba dónde estaba Tesalonicense. No lo hallaba porque quería mostrarles cómo se ve de feo una persona. Por eso no hallaba Tesalonicense. Cómo se ve un hermano que le tocó la lectura bíblica y que andaba buscando. Allá en Génesis andaba buscando a Tesalonicense. Hermanitos, yo no los quiero ofender, pero sí quiero ayudarles. Porque es importante que crezcamos en el Señor. Así como podemos crecer en estas cosas, en todos los misterios. Cuando dijo este hombre, les voy a enseñar un misterio, y en el siguiente capítulo, que ya no lo leí, en el siguiente versículo dice, y cuando suene la final trompeta, dije en el siguiente versículo, ¿qué va a pasar? Entonces se van a levantar. Entonces nos vamos a levantar. Entonces vamos a dejar este caparacho viejo y nos vamos a obtener una vestidura nueva. ¿Y dónde? Entonces, ¿irá a venir primero por los salvadoreños, el Señor Jesucristo? ¿Irá a ir primero por los de allá de Europa? Y una vez va a sonar esa trompeta, hermano, y todos nos vamos a reunirnos con Cristo. Amén. ¿Por qué empezar ustedes con Cristo? Está sencillo. Busquemos su presencia conforme es. Busquemos, veamos dónde podemos ubicarnos y qué es lo que podemos hacer para que esta iglesia sea grande. Miren qué lindo sería que cantamos primero una media hora bien lindo, y después de eso unos 15 minutos de coro, y después una media hora para que den su testimonio especial y que cuenten la grandeza y las maravillas que Dios ha hecho en ustedes. Después venimos y oramos, y después empezamos con el mensaje. Terminó el mensaje. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, hermano. Dios me los bendiga. Ya me voy. God speaks every time in my soul. Dios nos habla siempre en nuestra alma. Pero nosotros tenemos que entenderle. Porque si yo vengo hablando, ya les dije, háganme de pelo y váyanme, que me contento no con él, porque Dios me están haciendo que reflexione. Porque necesitamos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga. Amén.